También dijo, ¿está conmigo? También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Padre, háblanos en esta hora, enséñanos lo que tienes para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Hay que partir de varias cositas para iniciar la primera parte de esta reflexión. La número 1, hermano, es la percepción que en el discurso tradicional o en la prédica tradicional del hijo pródigo se tiene, Linda, de que el hijo pródigo, pues al final el abrazo y toda la historia. Hoy le vamos a dar un giro, porque hay que verlo en 2 líneas. La primera, la línea humana, un padre y sus hijos. Muchos de ustedes son papás y hay muchas mamás aquí que son super papás, con hijos. Pero también desde la perspectiva espiritual, el Dios Padre y nosotros. En segundo lugar, podemos entender que los hijos, uno de ellos, el menor, está pidiendo lo que le corresponde. Pedir lo que le corresponde es el derecho natural, y usted no ve que el padre se lo niega. Entonces, Claudia, tratando de digerir qué es lo que está diciéndonos el texto, podamos interpretar en primer lugar que el padre no se complica. Hay 2 o 3 teorías. Hay gente que dice, no, la herencia se da hasta que uno muere. Conozco otro que dijo, no, la herencia mis hijos la van a heredar hasta 5 años que mi esposa o yo muramos, para que no se estén matando entre ellos ni le estén dando cianuro en el café a la señora. Esas historias son verídicas. Si miren, le dijo el Señor a los hijos, 5 años después que el segundo de nosotros muera, ustedes van a recibir la herencia, ni un día antes. ¿Están de acuerdo? Firmen aquí. Y si no están de acuerdo, al final es mío. Otros la reparten en vida. ¿Para qué? Para que cada uno pueda tener tranquilidad y todo está hecho. El Padre espiritual la reparte desde el principio. El Padre espiritual, cuando usted viene a Cristo, te da algo que es las promesas, que son los sueños. Esas promesas se van materializando poco a poco en nuestra vida. Si usted tiene más de 20 años de ser cristiano y un día recibe a Cristo como su Salvador personal, probablemente y ve hacia atrás, usted se da cuenta cómo Dios ha ido cumpliendo las promesas. Cuando en 1998 iniciamos nuestro ministerio de llamado Kemuel, nuestro en el sentido de todos, jamás nos imaginamos que iba a crecer como el Señor ha crecido, y no es ni la sombra de lo que Dios ha dicho. Pero hermano, iniciar con 3 personas en la sala de una casa, con 5, perdón, eso, increíble, sin rumbo, solo con la voluntad, pero un día Dios lo dijo, y lo creímos, y nos socamos el cincho, y pasamos 40,000 historias, agradables al final todas, quizá, de amargas otras, probablemente, pero pasamos. Si estar del otro lado es chivo, es emocionante, pero ¿qué han sido todas? Promesas, 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 promesas. Esa es tu herencia en Cristo Jesús. La ventaja es que las promesas en Cristo Jesús son palabras que Dios sacó de su boca. Entonces, aunque la Biblia es un libro que puede ser genérico, porque todo el que lo lee dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas, cuando lo agarras a título personal, ese texto de repente decís cuáles son las demás cosas que me serán añadidas. Entonces usted les pone nombre, color, sabor, tamaño, altura, precio, porque esa es la promesa de Dios, que no es para su vecino ni para su jefe, sino que es para usted. Y esa es su herencia. Entonces, desde esa perspectiva, estos 2 hijos tenían herencias paralelas. Pero un día uno dice, mira, me voy, dame lo que me corresponde. ¿Por qué? Porque me voy. Espiritualicémoslo. Encuentro mucha gente que con las promesas y la herencia siente que ya no puede estar. Y hace lo que dice el versículo, hermano, número 13.
no muchos días después que le da su herencia, aquí hay 4 lecciones en este versículo, en el 13. Juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Primera enseñanza, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Hermano, pueden ser la herencia y los bienes materiales o espirituales, pero la lección que quiero sacar aquí es eso de apartarse. Fíjense que conozco gente que en algún momento ha desarrollado su vida ministerialmente, pero que en un momento se siente insatisfecho y comienza a ver los pelos en la sopa. ¿Se ha fijado alguien que se sienta en la mesa en su casa y si está muy caliente la comida está muy caliente? Y si está muy fría, está muy fría. Y si está muy simple, está muy simple. O sea, ¿me entiende? Y te volvés a alguien que nunca tenés felicidad de decir qué rico está este mango salado, sino que tenés que decir muy salado. ¿Ah? No puedes decir qué rico está este huevo simple, sino que ay, qué simple está el huevo. No puedes decir qué rica está, qué dulce está esta jalea de fresa, muy dulce. ¿Y cómo esperar una jalea sin dulzura? Pues, entonces, a donde quiero sustentar la primera parte de este mensaje es que nosotros tenemos herencia a través de la Biblia. La Biblia nos ha contado todo lo que va a hacer con nosotros el Señor, nuestras promesas materiales, humanas y espirituales. Pero cuando en un momento nos sentimos autosuficientes, lo primero que he observado, soy un humilde observador, no soy científico, no soy teólogo, no soy alguien que tiene, no soy investigador, soy observador. Es que la gente comienza a sentirse insatisfecha. Y esa insatisfacción hace como lo que le pasa al hijo pródigo, decir, me quiero ir, me quiero mover. Papá, ya no quiero vivir con ustedes, ¿por qué? Porque me quiero ir, ya siento que el espacio está muy limitado. He estado con ustedes por necesidad, pero ya me puedo ir, me pueden ayudar. Y ahí vamos los papás a buscarle un apartamento, una casa, un puesto, un pupilaje, lo que fuera al hijo. Pero ese apartamiento, de apartarse, esa condición de apartarse es lo que es peligroso. Porque fíjense que hay una connotación bíblica en el español, no se entiende como el inglés, porque en el español la Biblia dice que nosotros somos hijos e hijas de Dios. Pero si usted va a la versión King James, no dice hijos e hijas, dice children of Israel, children of God. Y la traducción al castellano de la palabra children no es hijos e hijas, ¿qué es? Niños. Porque el Padre nunca nos ve de 40 años. A mí mi Dios no me ve de 41 años que tengo. A mí mi Dios me ve, hermano, de 11 años. A usted lo ve siempre en una edad. Y es donde hay veces podemos perder la perspectiva de que Dios nos ve así y entonces nosotros no nos sentimos así. ¿Cómo es posible que alguien de 90, de 100 años se sienta como un niño? Así tiene que ser. Porque el Padre no cambia su personalidad. El Padre no es abuelo, no es tatarabuelo. El Padre no es papá. Él se establece como el Padre suyo hasta el último día y para siempre en su vida. Entonces, el primer error a través del hijo en mención es esa percepción de independencia. Por mucho que prosperes materialmente, espiritualmente, financieramente, tenés que sentir que sos un niño y que el Padre de la gloria tiene el control. Segundo lugar, vea el mismo texto. Dice, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Es doloroso lo que dice antes, no muchos días después. Y le explico por qué. Porque, estimados y queridos hermanos, el mundo no tarda en destruirnos. Fíjense que quien tiene más tiempo de recorrer las cosas de Dios, hermano, quien viene de un mundo de mundial, o sea, de revolcarse en el mundo, ama muchísimo más las cosas de Dios. Porque el mundo no tarda en destruirte porque sabes que allá todo es quitam. Todo te quita, todo te resta, todo te resta. Y todas las cosas van en un detrimento constante y permanente que cuando estás en Cristo
Tenés que aprender a valorar lo que significa estar en el Señor. Porque, hermano, todo le fue quitado, pero dice, no hubo pasado mucho tiempo. Esta es una gran tragedia. ¿A qué se refiere, pastor? El mundo obviamente nos quiere quitar la identidad en Cristo. Un día de estos tuve un accidente y agradezco al hermano que mandó el pronto apoyo. Pero un día de estos, le voy a dar dos ejemplos de identidad. Vaya, le doy uno. A mí me da chiste porque los evangélicos somos anti-Halloween. Y defendemos, y yo estoy contra Halloween, y aleluya, Night y todas las cosas. Y somos lo máximo, ¿verdad? Yo también soy anti-Halloween, no lo celebro. Pero simplemente parece que estamos sustituyendo, porque en nuestra identidad de cristianos no podemos celebrar Halloween. Pero entonces, ¿por qué un montón celebran el Oktoberfest? ¿Ah? ¿Por qué estamos celebrando el Oktoberfest? Y las hermanitas con colitas rubias así, con vasitos de fresco de piña. No puede ser. Tiene que haber un sentido de identidad en el cristiano. Digo, en la celebración, en la aceptación de una cosa. Le voy a dar otro ejemplo. Un día de estos tuve un accidente. Salí de una reunión en la noche del comité de construcción, el martes creo que fue, ¿verdad?, que nos reunimos. Pasé una pupusería y de repente, después de la pupusería, ¡plum!, me golpeó un carro. Lo peor es que andaba en carro prestado, porque ando en el carro de mi hermana. Hermano, se bajó un tipo como un energúmeno. Me dijo, viejo C, viejo P, viejo... Todas las connotaciones que están... Mire, no me ofendió ninguna, la palabra viejo me ofendió, le soy honesto. Porque viejo el Cerro Verde, ¿verdad? Pero después, en mi vida, y para mí fue un trauma mental, porque en mi vida me habían dicho viejo. ¡Jamás! Y es como que me digan pastorcito, me mata. O sea, olvídese que lo voy a volver a ver en mi vida. Dígame pastor o Juan Carlos, Juancho, pero jamás pastorcito, por favor, que me siento como el Mish. No. Pero me dijo eso. Entonces, al final, llegó la autoridad, hicieron el parte y salió de que en efecto él había tenido la culpa. No era ni la gran cosa. Robineado lo hicimos y quedó mejor el carro. Pero... No, y bueno, fui a traer el parte, después le volví a hablar, me salió con 40,000 cosas, pero en un momento le dije, ahí cuando estaba la autoridad, yo no me siento ofendido por el accidente, porque en tu perspectiva, yo tengo la culpa y en la mía, vos tenés la culpa. Y fíjese que no le llamé a nadie de la iglesia, pero en el parte le dije, lo que me ofendió dramáticamente es que te dedicaras a insultarme. Y me queda viendo y me dice, ¿y cómo? ¿Y usted que no es salvadoreño? Me dice. Si todos los salvadoreños hablamos así, todos hablamos de esa manera, todos así nos referimos. Y en mi mente, como mi abuelo me enseñó hace mucho tiempo, que pelear con un necio es de necios, no lo hice. Pero en mi mente dije, no puede ser cierto, porque se supone que hay un 40-50% de salvadoreños que son cristianos. Se supone que hay un 40-50% de salvadoreños que su vocabulario no puede ser chuco, no puede ser patán, no puede ser bajero, no puede ser incorrecto. Tienen que ser limpios en lo posible de su boca. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús vive en nosotros. Entonces, tu identidad es vital. Y este muchacho, hermano, pierde esa sensación de identidad. Dame mi herencia. Ok, ¿cuál es tu herencia? Va, estás aquí sentado, estás en la iglesia, recibís herencia. Son las promesas de Dios. Las promesas de Dios es tu marido, las promesas de Dios es tu casa, las promesas de Dios son tus carros, las promesas de Dios son tu negocio, las promesas de Dios son salud, las promesas de Dios son esas bendiciones que sobreabundan y te las llevas. Pero las tenés en tu corazón, teniéndolas en tu corazón decís, me voy. ¿Por qué me voy? Porque quiero vivir mi vida. Ok, lo primero que el enemigo hace para quitarte esas promesas es quitarte tu identidad. Y cada ratito te va quitando algo, y cada ratito te va golpeando, y cada ratito te va dañando, hasta que llegue el punto en que las promesas te las robó el enemigo. Las promesas se te fueron, y te duele, porque entonces decís, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué? No, si ya estamos grandes. Ya sabemos claramente cómo funciona la matemática espiritual. No necesitamos entrar a doctrina 1, doctrina 2. Tenemos vivencia 1, 2, 3, 4. Y este muchacho en esa crisis, me da tristeza esa frase después del punto y coma,
primero de los muchos días, después juntándolo todo, su hijo menor se fue lejos, pero a la tercera, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Qué quiere decir perdidamente? Vivir perdidamente. ¿Alguien me quiere ayudar? Locamente. Ajá. ¿Otra palabra? Sin dirección, sin responsabilidad, apartados de Dios, sin límite, viviendo desenfrenadamente, como ustedes han dicho bien. Hermano, tenga cuidado hoy, porque en 2 o 3 ocasiones en su vida va a tener usted el deseo mental, emocional, de decir, hermano, quiero vivir locamente. Quiero vivir pero intensamente. Y nadie está bien 100% todo el tiempo. Si no hay una cosa y otra, y no hay un problema financiero, hay un problema de salud, si no hay un problema de salud, hay un problema familiar, si no hay un problema familiar, hay un problema de cualquier cosa. Pero ninguna crisis te debe hacer vivir locamente. Fíjese que esa frasecita que está de moda que me parece interesante. Es viernes y el cuerpo lo sabe, dicen. Y ponen esa sufragio en todos lados. No, o sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Me voy a ir a devanar con quien no es mi mujer o mi marido? ¿Qué quiere decir eso? ¿Voy a portarme como que no soy cristiano ese día? ¿Voy a ir a hacer un montón de estupideces? ¿Me voy a ir a gastar todo el pisto que me queda de la tarjeta ese día? Así es. Si eso es, qué tragedia. Porque yo te puedo decir, es domingo y el Espíritu lo sabe. Y el Espíritu te trae a la iglesia. Y el Espíritu te dice la importancia que tiene que estés en tu casa para que mantengas tu identidad y mantengas el poder y lo que aprendimos hace 2 o 3 semanas acerca de lo que es Dios, el combustible que es Cristo en nuestra vida, a todo lo que hay que enfrentar, a todo lo que hay que vivir, que es donde este muchacho de repente fue bajando el perfil. Fue perdiendo su identidad, perdió las cosas, el mundo le fue quitando una, otra, hermano. Y me preocupa la coma. Y comenzó a faltar. Aquí hay otro debate, porque yo no puedo decir que Universal vivimos en una sociedad medio crítica y no puedo generalizar, pero hay 2 maneras de que te falte. Probablemente está siendo probada o probado. ¿Qué culpa? Pues si tenés ahorita y sabes que has hecho las cosas en lo posible bien, pero de repente te hace falta cash y te están llamando para pagar y te están embargando, están haciendo algo, yo no me puedo poner desde el púlpito. A todos nos han llamado en algún momento del banco o nos llaman. Entonces, no, ustedes que están en deuda porque están en pecado, hay algunos casos que sí. Pero no puedes generalizar. Y si tu condición financiera es muy estable, cuidado con emitir juicios peyorativos. Porque los tratos de Dios uno no los conoce hacia las personas. Pero ahí hay una realidad bien intensa, amada congregación. El hecho de que esa percepción de que ya no tengo. Esa percepción de que no me está alcanzando. Puede que entres en una agonía que te termine haciendo perder tu identidad. Usted vio a la persona que estuvo cantando aquí en el culto. ¿Cómo se llama la muchacha que estuvo cantando? Katia. Estaba cantando a Dios sea la gloria, a Dios sea la honra. Usted sabe que a las 7:30 de la mañana estaba aquí parada cantando, pero a las 6:30 la asaltaron y la golpearon. Cualquiera de nosotros diría, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que va a la iglesia, amén? No es que venga del antro, pues, y solo me voy a cambiar para la iglesia. Voy a la iglesia, voy a adorar, voy a cantar. Y si eso nos pasa, cualquiera cancela la agenda. ¿Por qué? Porque nos sentimos violentados. Y lo primero que podemos decir, ¿y dónde está Dios? ¿Y qué está pasando con el Señor? Y tal cosa. Y a mí me impresionó verla parada. Guau, dije yo. Esta es leona. Lo dije en el sentido de fuerza espiritual. Sí. Quemuel no es para michis. No, gatitos no. Espiritualmente, yo aquí he visto guerreros que pelean las batallas, hermano, como gatos panza arriba. Espiritualmente tienen carácter, tienen rodillas. Y a mí me impresionó. ¿Por qué? Porque, hermano, no podemos ir perdiendo la identidad y esa perspectiva de decir, comenzó a faltarle, sí, es algo terrible. ¿Qué conclusión sacamos de la frase comenzó a faltarle? Si el mundo nunca nos da. Yo no conozco a alguien que haya caminado en Cristo
Un día conocí a alguien que quería vivir su vida y me dijo, mira, yo no sé si voy a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque a mí me gusta la vida que tengo. Y yo sé que si entro a esa puerta ahí del hotel y recibo a Cristo, me salvo. No es que se sale en el sentido humano, es que inicia, oh Dios, un proceso irreversible en el individuo que le desgarra el alma, lo hace ver de manera diferente las cosas, lo hace reconocer el poder superior de un Dios, lo hace reconocer que tiene que humillarse y doblar su rodilla y vivir de acuerdo a las reglas, al pensamiento y a las normas de Dios. Lo va encaminando hasta que el Padre comienza a glorificarse con esa fragancia que sale de él. Cuando uno está en Cristo, hermano, uno no puede perder su identidad. Comienza a faltarle aquello que tiene en abundancia. Espiritualicémoslo, las promesas. Si en tu crisis te comienza a faltar, ¿por qué? Porque sentís que Dios no te responde, que de lejos de salirte una buena te salen 7 malas, que lejos de que las cosas vayan mejorando empeoran. Comienza a faltarle. Esa frase está ahí. Y es como, bueno, Señor, ¿y qué estoy haciendo mal? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué tengo que transformar? ¿A qué le tengo que dar un giro? Siempre que a un cristiano le comienza a faltar, glorifique a Dios. No hay ni un amén. Siempre que a un cristiano le comience a faltar, más tiene que adorar a Dios. Y te voy a decir algo, más cerca de la recompensa estás. Porque cuando uno comienza a depender de Dios, mire, la identidad del cristiano, que es lo que el enemigo le fue, y fíjate que lo he dicho 11 veces en este mensaje, lo que el enemigo le iba quitando y le iba quitando y le iba quitando, era la ausencia de esas promesas o recompensas. Todas las noches saco a caminar, oígame, a chinear a la Claire, a la niña, y camino con ella en el jardín de la colonia y me encanta. Y observo cómo mucha gente se me queda viendo. Y ayer alguien pasó de verme a hablar y me dijo, qué feliz es usted, me dijo. Algo así, lo estoy parafraseando. ¿Cómo se nota que esa niña es recompensa de un montón de procesos que usted ha vivido? Se debe poner los chambres, pero lo quiso poner bonito, pues vea, porque hacía la gente. Pues sí, vea, a estas alturas ya no estaban para estar jugando ping-pong, pero yo la dejé hablar, vea, y me encantó. ¿Cómo se nota que la niña es recompensable? Sí, le dije, es una recompensa. Sí, me dice, lo observamos todo el tiempo cuando usted sale con su niña a caminar. Hermano, ¿qué es la Claire para mí? Una realidad. Pero ¿qué fue en los momentos de zozobra? En momentos de angustia, pero ¿qué fue ella? Una promesa, exactamente. Si estás en una crisis, no podés renunciar, César, a tus promesas. Porque el hecho que estés en la crisis no quiere decir que las promesas no están. Este bicho ya se las había llevado. Este bicho ya se las había ido, ya se había apartado, ya se había aislado. Qué lástima, Paco, porque cuando uno está en la crisis, no la ve. Y poco a poco su vida fuera de las cosas de Dios comenzó a ir en un detrimento, así se dice, creo yo, que lo fue llevando a anularle, ya no perder, a anularle su identidad. Demuéstremelo, pastor. Versículo 15, por favor. Esta palabra es fuerte, mire. Esta palabra me duele. ¿Qué dice el versículo? ¿Y fue y qué? Se arrimó. ¿Qué necesidad tiene un creyente de andarse arrimando a alguien? Si dice la palabra que nosotros estamos para ser sombra y no para que otros hagan sombra en nosotros. Me explico lo que te estoy diciendo, o sea, tenés la autoridad para bendecir. Esa palabra es dura, porque es, pastor, como que usted esté diciendo, me estoy arrimando, ¿a qué? ¿Qué necesidad tiene el hijo de un hombre poderoso de arrimarse a esta persona? Ninguna. Usted no tiene necesidad en absoluto, sino de acercarse, de pegarse íntimamente a Dios. Y cuando veo el texto, después que dice, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda
para que apacentase cerdos. Amén. Pobrecitos los cerdos, a mí me encanta la comida esa, pero siempre en la Biblia salen mal parados. Sin embargo, aquí hay una cuestión que vea el siguiente versículo, vámonos al siguiente. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Quizás no era el único. Quizá es donde el enemigo te quiere terminar de partir. Porque uno, para ser aceptado, necesita hablar como ellos, pensar como ellos, vivir como ellos. Y eso es bien triste. Me imagino que este muchacho tenía francés, alemán, inglés, tenía un nivel cultural interesante. Tenía un padre que lo había educado. Pero de repente, trágicamente lo encuentro dándole de comer y apacentando cerdos. Y me pregunto en mi corazón, eso está como que usted sepa que se dice Pepsi y diga Pexi para caerle bien a la gente. No. Veo un hombre bajando de nivel intelectual. Veo un hombre o una mujer bajando de bendiciones, vistiéndose como ellos, compartiendo como ellos. Un día de estos me dijo un mesero de un restaurante, me dijo, mire qué lástima, me dijo. ¿Por qué? Porque hoy mesero, me dijo el restaurante, ahí por la pirámide. No me dijo quiénes, pero me dijo, yo veo a los que ahí llegan, me dijo, que son de la iglesia, viera lo que piden, me dijo. ¿Quiénes? No, tampoco, pues, pero... Y no solo eso, me dijo, cómo hablan. Y me dijo una palabra que no me olvido, cómo jayanean. Esa palabra no sé si es francesa o alemana. Pero me redarguyó el espíritu. Porque no sabes a quién tenés enfrente. Ni le quise preguntar después. ¿Cómo es posible? Si hemos estado arrimándonos, viviendo, sobando cerdos, cuando tenemos las promesas de Dios que son nuestra herencia y las hemos malgastado y nos hemos ido y nos hemos apartado y hemos querido vivir nuestra vida y al final vivimos en una tragedia culpando a Dios, culpando a las iglesias, culpando al sistema, culpando a los pastores, cuando la responsabilidad, mire, sea varón, es propia, o sea mujer, es propia. Y aquí es donde uno puede comenzar a recuperar el terreno perdido. Aquí es donde un hombre puede comenzar a sentir la valentía de ver cómo el Espíritu de Dios lo respalda. Sé que este país está lleno de hijos pródigos. Y ese no es problema. Porque la palabra pródigo es hasta que sacaste un prodigio. No, perdón, sé que este país está en una situación donde está lleno de hijos que ni siquiera desean ser pródigos. Porque ser pródigo, hermano, es reconocer, es darte la vuelta y es decir no. Fíjense que en el segundo culto me puse a pensar cuánta gente de nuestra iglesia en algún momento se sintió tan bendecida o tan chivatada que terminó aislándose. Que terminó, ¿por qué? Porque no éramos suficientes. Analice qué hacen ahora. Tenían ministerio aquí, tenían apoyo aquí, tenían identidad aquí. Un día dijeron, no, esta es mi herencia. ¿Cuál es? Que aquí me validaron, me lo echo en la bolsa. Esta es mi herencia. ¿Cuál es? Que aquí me permitieron, no digo en un sentido figurado, pues no, ¿verdad? Me permitieron un micrófono alguna vez, lo echo en mi bolsa. Esta es mi herencia. ¿Qué es? Que aquí se puso gente a escucharme, era importante lo que yo decía, lo metió en mi bolsa y dijo, me puedo ir. Analícelo, seamos fríos. 10, 15, 5, 2 años después, ¿qué ha pasado? Analícelo. Y no es que seamos la divina garza, no es que aquí ustedes sean los Illuminati del Evangelio. No, simple y sencillamente creo que se fueron lejos, se apartaron, se agotó su herencia, se la gastó toda, reviró,
rebotaron, caminaron, y te preguntás, Señor, ¿y dónde están ahorita? Y si te les acercás, algunos te dirían, ¿estamos bien? No, nadie está bien comiendo salteado, papá. Nadie está bien pretendiendo de que Dios le oye a uno y... El único lugar es la presencia de Dios. Y lo ocupé como una ilustración de gente, pero quiero que lo traslade a gente que usted conoce. De esa que quizá habla muy bonito de Dios, pero está más lejos de Dios de lo que nosotros podemos estar. No estamos para apedrearlos tampoco. Aquí es donde viene nuestra porción. Señores, ustedes tienen una tarea hoy. Y espero que les pinchen las llantas del carro si ustedes no la cumplen. Tómense a la tarea de encontrar a esos que han sido sus amigos, que han sido sus mentores quizá, que han sido sus compañeros de ministerio, que ya no están, para que los traigan de nuevo a la casa. Créame, hay mucha gente que necesita a gritos que alguien le diga, viejito, ¿y sabe por qué no vuelven? Porque tienen pena. Y aquí es donde nosotros tenemos que cumplir esa función que va más allá de conocer el griego, el arameo, el chino de la Biblia. Son tonteras, hermano. Por conocimiento propio uno lo tiene que saber, el estudio de la palabra. Pero para ir y hacer discípulos, para acompañar al perdido, al caído, al que sabemos que está a una grada del precipicio, si decís que lo amás, no lo dejes caer. Si sabes que está a una grada del precipicio y hace 2 años estaba a 1 kilómetro del precipicio, es cuestión de días que se vaya. Es cuestión de días, maestro. Y fíjate que aquí es donde quiero encauzar este mensaje. Porque te dije, tenés una tarea con este mensaje. Este mensaje no me interesa que digas qué bonito o qué feo, me es irrelevante. Me interesa que el Espíritu Santo le ponga a usted nombres y apellidos. Y el otro domingo, no los invite, ahí te invite, no, tráigalo. Se lo va a agradecer toda la vida. Porque el comer algarrobas es terrible. Hermano, ¿y cuántos están así? Pastor, ¿y qué pasa si nosotros los de adentro estamos comiendo algarrobas? Ok, esa es una buena pregunta. Cada uno de ustedes tiene que tener claro que puede pasar procesos difíciles. De hecho, creo que el hijo que se fue de la casa, en esta narrativa, pasó procesos difíciles. Pero existe otro hijo, que estoy seguro, igual estaba pasando procesos difíciles y se quedó. Hermano, si permanecéis en mí, dice la palabra. ¿Me está oyendo? Okay. Y mis palabras, Cosette, permanecen en ti. Eso dice el texto, ¿es correcto? Ok, este es un jueguito. Dios te dice, permanece en mí. Pero que mis palabras, Cosette, permanezcan en ti. Entonces, Pati, pedir y se os dará. Si no es complicado. No es complicado, ¿por qué? Porque ahí está, banco de Dios, un decir, ¿verdad? Despensa de Dios, dones de Dios, bendiciones de Dios. Pero el condicionante es fuerte, es pedir y se os cuando mis palabras permanezcan en ti. Nada más. ¿Oíste? Date el tiempo que no pasa. Es que, Señor, yo estoy en tu presencia, yo voy a la iglesia y yo ya no aguanto porque no siento que fluya. Date tiempo, hombre, que se haga de vez en cuando que no. Disfrutá el no de Dios, porque este es un debate hermoso. Más te voy a buscar de madrugada, más voy a buscar tu presencia, Señor. Pero yo no me voy a ir, date el gusto. Señor, te pongo un ultimátum. Si el martes no pasa, renuncio. Joya de Serén. Chulada. Date el gusto de disfrutar quién es Dios. Porque al final volvemos al punto 1. Lo que este ser humano perdió
más allá del pisto, de la casa o de la comida rica en la mesa, ¿sabe qué es lo que perdió? Un café al que me diga que perdió. En las palabras textuales que hay en mi mente ahorita. No, sí, esa la perdió, pero ¿qué perdió? Más allá de todas las cosas. La comunión con su Padre. ¡Qué bárbaro! ¿Quién fue? Todos, ¿verdad? ¿Quién dijo comunión con su Padre? ¿Quiero ver? Párese, maestro. Apláudanle, honrenle, pongan sobre él laureles y tráiganle el café. Herbert, el café, en serio. Esa es la tragedia. Chavo, perdiste la comunión con tu papá. Porque aquí es donde uno dice, sí, esto es lo más rico del cristianismo. A mí me gusta esa cosa desatar, amarrar. ¿Me entiende? Sí, tengo fuego. No, eso es chivo. Y hay gente que le encanta eso, los dejo ser. Pero para mí, lo mejor, lo mayor que hay en el reino de los cielos es que tengo papá. Y tú tenés papá. Ay de alguno, dice la palabra, que toque a uno de mis hijitos, dice una versión. Ay de aquel que toque a uno de mis hijitos. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Y ese vínculo, este señor comenzó a corregir al papá. Y por eso le pasó lo que le pasó. Conclusión, iglesia, porque ya vamos a cerrar el mensaje de la primera parte. La segunda es la próxima semana. ¿Tenés tarea? ¿Cuál es? ¿Cuál es la tarea que te acabo de dar? Si no, las llantas te las voy a pinchar yo. ¿Ah? No, que el Señor ponga en tu corazón alguna persona que tú conoces, que se apartó de sus caminos. No es el hermano Chanchín que vive en Shanghai, sino que tiene que ser alguien cercano, que ores por él y tomes la misión. Porque a gritos te lo va a agradecer y por orgullo, por cualquier cosa, jamás te lo va a pedir, pero lo necesita. Esa es la tarea. Y que cada uno, hermano, ahora no les tiremos piedra a todos los demás, veámonos nosotros. Somos hijos pródigos. Hemos tenido el privilegio de despertar en el redil. A saber cómo, Dino. Pero aquí estamos. A saber cómo. Pero imagínate lo emocionante que es poder decir, Señor, estoy en tu casa. Y despertar sabiendo que tus palabras, que tu voz, que todo aquello que está dentro de ti es mío, es hermoso. Hermano, yo quiero pedirle que con mucho respeto cerremos los ojos un minuto. El mensaje no ha terminado, pero está basado primero en que planteemos lo que significa la identidad. ¿Qué es tener identidad en Cristo? Mire, mientras usted ora, un día de estos ahí en la academia donde predico de Biblia los miércoles, me llenó de alegría ver a uno de los muchachos que andaba con la camiseta de la iglesia. Y en mi mente dije, wow, qué chivo. Digo que en medio de 1000 camisetas de 1000 peludos, hay alguien que por identidad tenga una camiseta de fe. 2, lo que significa saber de que no necesita todo estar bien para tener identidad. Necesita simplemente tenerla y a pesar de los procesos, usted pueda permanecer en ella. 3, hermano, irse lejos es peligroso, porque Dios te ha dado un hogar. Hay veces que me preguntan, ¿y por qué hay tantas iglesias? ¿Y por qué hay un montón? No sé, ahí le preguntamos a Dios cuando lleguemos, porque ni yo te busqué ni vos me buscaste. Un día tú estabas sentado aquí a saber cómo llegaste, porque habían 9.999 iglesias además de esta, y estabas escuchando a este predicador. Y algo hizo el Espíritu Santo. Y de repente sentiste que esta era casa. Y este era el redil. Y aquí están tus hermanas y hermanos.
Y esto se constituye familia. Frecuentemente me hacen esta pregunta: ¿qué debo hacer para crecer espiritualmente? Lo primero, recibir a Cristo como tu Salvador personal, pues permitiéndole a Él entrar en tu vida, puedes llenar esa parte espiritual que absolutamente nada más puede llenar, solo Él. Recibir a Cristo es hacer una oración diciéndole al Señor: Señor Jesús, te entrego mi corazón y mi vida. Te pido vivir una vida conforme a tus planes y tus propósitos. Perdona mis pecados. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados, salvación y vida eterna. Entra en mi corazón. Para crecer espiritualmente, debes hacer básicamente 3 cosas. Leer tu palabra. La palabra de Dios te hablará día a día. La Biblia alrededor de cualquier elemento que estés atravesando. En segundo lugar, que puedas orar, platicar con el Señor de todo lo que te pasa y también congregarte, reunirte con otras personas como tú a escuchar la palabra de Dios y a aprender de Él. En Iglesia Kemuel te esperamos en el Hotel Hilton Princess de la Zona Rosa de San Salvador. Ven y acompáñanos todos los domingos y permite que podamos abrazarte y estrechar tu mano. Dios te bendiga.